El Padre no es egoísta. El Padre tiene un Hijo. Y le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. Y ahora el Hijo nos dio su vida, su naturaleza, su gloria. Pero nosotros no somos Dios. Somos criaturas de Dios a quien Dios se dispensa. El único Dios adorable es el mismo Dios. Y nosotros somos sus hijos y adoramos a Dios. Pero Dios es Dios en sí mismo. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. A nosotros nos ha dado vida y nos has hecho participantes de la naturaleza divina. Pero nosotros no tenemos vida por nosotros mismos. En cambio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen eternamente antes de la creación. El Hijo es confesado estar con el Padre antes de la fundación del mundo. Veíamos en estos días aquella expresión de Hebreos 9:14, donde aparece la expresión el Espíritu Eterno. El Espíritu Eterno. Cuando la Biblia dice el Espíritu Eterno, se refiere a la esencia divina del Espíritu. Ya después, cuando se habla de que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, se refiere a la subsistencia personal de esa esencia, de manera particular y distintiva en el Espíritu. Y en esto nos detendremos un poquito ahora. Pero no corramos tanto. Sigamos viendo versículos que nos confiesan al Hijo con el Padre desde la eternidad, como persona. Hay versículos, muchos, que nos hablan del Hijo como Dios. Pero ahora necesitamos hacer una confesión mucho más particularizada. Hoy no estamos solamente deteniéndonos en la confesión acerca de la divinidad del Hijo, sino de la persona del Hijo junto con la persona del Padre en la divinidad eterna, antes de que algo exista y existiendo solo Dios mismo. Entonces debemos confesar algo más que la divinidad del Hijo, porque si solo confesamos la divinidad del Hijo, todavía se podría colar el enemigo y decir, bueno, es que el Padre es el mismo Hijo, en esencia es la misma y es el mismo Dios, pero en persona hay una distinción que no es de esencia, hay una distinción que no es de naturaleza, ni de divinidad, pero que es una distinción entre el Padre y el Hijo. Hay cosas que se tienen que confesar distintiva y particularmente del Padre que no se pueden decir del Hijo, y hay cosas que se tienen que confesar distintiva y particularmente del Hijo que no se pueden decir del Padre. Por ejemplo, ¿acaso podrías decir del Padre que es unigénito? Nunca. Solo el Hijo es el unigénito del Padre, y el Padre es el Padre del unigénito. La divinidad es la misma, la esencia es la misma, la naturaleza es la misma, pero la misma divinidad, la misma esencia y la misma naturaleza subsisten en la persona del Padre de una manera y en la persona del Hijo de otra manera y en la persona del Espíritu de otra manera. La divinidad es la misma, la esencia es la misma, la naturaleza es la misma, pero esa divinidad, esencia y naturaleza divinas subsisten en la persona del Padre a manera de ingénito, o sea, no
unigénito, ingénito, nadie lo engendró. Al Padre nadie lo engendró. El Padre no procede de nadie. Aunque el Espíritu Santo es tan divino como el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo tiene la misma divinidad y esencia y naturaleza que el Padre y el Hijo, tú tienes que confesar del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Eso es lo que es distintivo del Espíritu Santo, no la divinidad es la misma, la esencia es la misma, la naturaleza es la misma, pero esa divinidad, esencia y naturaleza divina del Espíritu subsiste a manera de procedente del Padre y del Hijo. La procedencia es lo característico, distintivo del Espíritu Santo. En cambio, el Padre no procede, pero el Espíritu sí procede. Es la misma esencia, de una manera distintiva en el Hijo, y que no se puede decir del Padre, como lo que se dice del Padre no se puede decir del Hijo. Hay cosas que sí se pueden decir, que son la misma, la divinidad es la misma, la esencia es la misma, la naturaleza es la misma, pero la subsistencia o hipóstasis, como dice la palabra griega, es distinta. Por eso no estaba equivocado nuestro hermano Tertuliano cuando escribió por allá en la iglesia primitiva: hay un solo Dios verdadero, pero tres personas distintas. No tres dioses diferentes, un solo Dios verdadero. Pero ¿por qué tres personas distintas? No son distintas en la divinidad, porque Dios es uno solo. Y si no lo son en la divinidad, pues no lo pueden ser en la esencia ni en la naturaleza. Entonces, ¿en qué son distintas? En la manera como esa única divinidad, esencia y naturaleza subsiste en el Padre. En el Padre subsiste de manera ingénita, sin que nadie lo engendre y sin que proceda de nadie. Pero esa misma divinidad subsiste en el Hijo como unigénito del Padre. Y esa misma divinidad, con esencia y naturaleza, subsiste en el Espíritu Santo como procedente del Padre y del Hijo. Entonces eso es lo distintivo, lo que distingue la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No la divinidad, no la esencia, no la naturaleza. Es un solo Dios, pero trino. Y lo que se confiesa del Hijo como distintivo no se puede decir del Padre, que es Dios, sí, que tiene vida en sí mismo, implicando esencia y naturaleza, sí, pero que es unigénito, no. Eso es distintivo del Hijo, el ser unigénito del Padre. Un poquito más tenemos que detenernos después en eso. Pero vamos caminando para percibir que con el Padre, en la misma divinidad, ha estado siempre el Hijo. El Espíritu Santo se demoró 4 siglos enseñándole a la iglesia que el Hijo tiene la misma sustancia del Padre. 4 siglos se demoró la iglesia digiriendo esta verdad que desde el principio fue confesada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por los profetas, por el Padre primero, por el propio Hijo y por el Espíritu Santo a través de los profetas en el Antiguo Testamento y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. La divinidad del Hijo fue confesada. Pero esa divinidad del Hijo debe confesarse también con la personalidad del Hijo, como una segunda persona junto con el Padre, no la misma persona, una persona propia, distintiva, unigénito del Padre, a quien el Padre le dio el tener vida en sí mismo, pero al Padre nadie le dio, por eso el Padre es ingénito. Pero esa vida eterna en sí mismo, autosuficiente, de esencia y naturaleza divina,
que el Padre quiso que también el Hijo tuviera. El Hijo la tiene, pero